Me complace poder estar aquí presente y conocerlos hoy sí en El Salvador y al inicio de este congreso, y gracias por estar todos acá y espero que el evento sea del agrado de todos ustedes y que, bueno, disfruten nuestro país a pesar de las situaciones que estamos atravesando, pero espero que disfruten nuestro país y que se lleven lo mejor de nosotros, y es un gusto tenerlos acá. Y bueno, y hoy quiero hablarles sobre la historia de la paleontología y su actualidad, ya que es, quizás como lo dijo el doctor Barragán, Centroamérica siempre ha estado como un poco relegada con la paleontología, entonces es bueno que sepan un poco de lo que se ha hecho acá y cómo ha ido evolucionando la paleontología en nuestro país. La paleontología, como ha sido en otros lugares, siempre hay personajes que se vuelven importantes, como en el caso en Argentina, por ejemplo, tenemos a los hermanos Ameguino. En este caso es el doctor David J. Guzmán. Él fue el primer director del Museo Nacional de aquel entonces. Fue fundado el 9 de noviembre de 1883, el 9 de octubre de 1883, cuando se formó eran dos departamentos, el departamento de antropología y el de ciencias naturales. Y él era de todo, él era historiador, arqueólogo, y fue el que hizo quizás el primer trabajo científico sobre geología del país. Este se llamaba Apuntamiento sobre la Topografía Física de la República de El Salvador. Fue publicado en 1883 y es un trabajo amplio. Hablaba sobre geografía, sobre geología, incluso hablaba sobre las poblaciones indígenas. Y entre este trabajo menciona los reportes de un mastodonte, el primer mastodonte, que fue descubierto en la zona de Hilo Vasco. Es un departamento al norte, un municipio del departamento de Cabañas, al norte del país. Y resulta que este hallazgo es ahora parte de la Colección Nacional de Paleontología. Y otra cosa muy interesante, otro de los trabajos que él publicó, ya fue publicado póstumamente, es ese que está ahí, ustedes pueden ver. Y lo que me interesó mucho de él es que habla sobre los hermanos Ameguino y menciona, por ejemplo, que trataba de explicar cómo es que los mastodontes habían llegado a Centroamérica, y entonces hablaba sobre la Arquelenis, un continente que hablaba Ameguino que se encontraba entre África y América del Sur, y que cuando se hunde deja algunas islas, y que probablemente hay un canal de tierra que ocupan estos animales para llegar, sea de África a América del Sur. Obviamente ahora uno ya sabe que no es así, pero es muy interesante conocer toda esta historia y cómo eran las teorías hace más de un siglo. Posteriormente está Jorge Lardey Artés. Él quizás fue el primer geólogo que tuvo el país, además fue historiador y presenta dos trabajos importantes. Uno de 1917, que es un informe al Ministerio Público sobre unos hallazgos en la Hacienda San Juan del Sur, que esta Hacienda San Juan del Sur es interesante porque posteriormente es la que trabaja tanto una delegación de la Universidad de California como Steve Perrigo en la década de los 70, finales de los 70. Y también publica un libro de geología en 1924. Esto fue para un congreso en Lima, Perú. Y este es el trabajo que les mencioné, el de 1917, que habla sobre la Hacienda San Juan del Sur, y hace el reporte de restos de mastodonte y de un posible megaterio. Fue publicado póstumamente por su hijo, Jorge Lardey Larín. Y aquí está el otro trabajo, el de geología que les había hablado. Les pongo las imágenes para que vean. Y este fue publicado, como ya les había dicho, en un congreso en Lima, Perú. Y aquí está el hijo, él es Jorge Lardey Larín, y fue un historiador y
él publicó en 1950 un libro sobre la paleontología salvadoreña y además se tomó al trabajo de empezar a recopilar toda la información que había sobre los diferentes hallazgos que habían hecho tanto el doctor David J. Guzmán como su padre. Y fue lo que, como llegamos a la siguiente diapositiva, que es donde presenta el índice provisional de las regiones fosilíferas del Salvador. Y como les había mencionado, está basado en todos los registros que había hecho tanto el doctor J. Guzmán, el David J. Guzmán, como su padre. Y hace mención de aproximadamente 40 sitios o 40 reportes en diferentes lugares, y entre las cosas curiosas que revisando el documento, hay reportes de reptiles de 14 varas, o sea, un reptil de 11 metros, o la presencia de Titanotherium, obviamente llama la atención. Posteriormente, otro de los trabajos fue realizado por Tomás Fidias Jiménez. Él era historiador y en 1958 hace el reporte de un mastodonte que fue encontrado en San Juan Buenavista, Santa Ana. Y lo importante de este trabajo es que reporta un esqueleto casi completo. Y lastimosamente fue depositado en el Museo Nacional de Antropología. Y se perdió, los materiales simplemente se perdieron, lastimosamente, no sabemos su paradero ahora. Y bueno, luego vino una delegación de la Universidad de California. Estos eran unos biólogos que venían a hacer un trabajo sobre mamíferos y se les unieron 2 geólogos. Ellos estuvieron trabajando aquí en El Salvador desde diciembre de 1941 hasta mayo de 1942 y como resultado, hacen una gran recopilación de la información geológica del país y presentan el siguiente trabajo. Hacen visitas al sitio que se había trabajado antes, la Hacienda San Juan del Sur, así como otros sitios que ellos encuentran, como es el caso del Hormiguero. Y lo importante es que por primera vez identifican algunas especies o algunos géneros. Y entre las cosas que a mí me interesan mucho, por ejemplo, es que ellos son los únicos que han hecho el reporte de un bisonte para El Salvador. Y lastimosamente los materiales se encuentran en la Universidad de California, nosotros no tenemos el acceso a ellos, y lo único que se puede acceder es a las imágenes que están en el reporte. Entonces ustedes pueden ver aquí, este es el único registro que se tiene de un bisonte para El Salvador. Ellos también fueron los primeros en hacer reportes de dientes de sable, de toxodontes. Después, en la década de los 50 y 60, vienen varios grupos de paleontólogos. Tenemos un mexicano que hace un estudio sobre las diatomitas en 1953, las diatomitas de la barranca de Sisimico. Este está en la zona paracentral del país, en el departamento de San Vicente. Luego hay un alemán que hace un trabajo sobre ostrácodos del mismo sitio de la barranca de Sisimico, y también un estudio sobre los peces que se han encontrado en los depósitos de diatomitas del sitio de la barranca de Sisimico. Luego también tenemos un trabajo hecho por Roy y Wyan sobre unas calizas que se encontraron en el Valle del Torola, en la región de Carolina, en el departamento de San Miguel. Este es en el oriente, en la zona norte del oriente del país. Y luego hay una delegación de científicos alemanes que vienen desde 1967 a 1971 y ya desarrollan una gran investigación geológica en el país. Aparte de este trabajo geológico, hacen descubrimientos muy importantes en la paleontología salvadoreña. Por ejemplo, estos alemanes vienen a trabajar mucho en la barranca del Sisimico. Aquí pueden ver, trabajan sobre las diatomitas del Sisimico nuevamente, otros sobre la flora en especial, y uno que es muy interesante para nosotros, que es un trabajo de 1979 basado en las calizas de Metapán. Este es en la zona occidental del país, en la zona noroccidental del país,
donde se hace el primer reporte de una monita. Incluso le asigna el nombre de Calicocera salvadorensis, así como una especie nueva de Exógira. Y este fue el resultado del trabajo de los geólogos alemanes. Crearon el mapa geológico de El Salvador, y es un mapa que nos ayuda hoy en día a hacer un montón de investigaciones, a hacer un montón de prospecciones y tener idea del potencial de los suelos en algunas zonas del país. Y bien, siguiendo con nuestra historia, para 1974 se crea la Dirección de Patrimonio Cultural, esto del Ministerio de Educación. Cuando esto se hace, los dos departamentos que conformaban el Museo Nacional en aquel entonces son separados, y el Departamento de Antropología pasa a ser el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, que es la sede del Congreso, y el Departamento de Ciencias Naturales desaparece por un momento. Posteriormente, en 1976, surge como el Museo de Historia Natural, ya dentro del Parque Saburirao, y es la casa de la finca La Gloria que se convierte en lo que es el museo ahora. Y el primer director fue Víctor Hellebuck, y cuando en 1978 vienen los cuerpos de paz, se unen varios científicos a trabajar, y uno de ellos es Steve Perrigo. Steve Perrigo, como ya les había mencionado, era miembro de los Cuerpos de Paz y fue curador del Museo de Historia Natural hasta 1979. Trabajó en 3 sitios, trabajó en varios sitios, pero 3 sitios fueron los más importantes que él trabajó. Y fue curador y fue fundador de la Colección Nacional de Paleontología el 7 de febrero de 1978. Bueno, hizo como les dije, trabajó en 3 sitios principalmente, y uno de esos trabajos es este, que reporta una fauna que encontraron en Honduras y El Salvador, y está centrado en los 3 sitios que yo les hablo: la fauna de Corinto, el hormiguero y la barranca de Sisimico. Por ejemplo, en la fauna de Corinto, que ahora nosotros lo hemos lo hemos llamado como el sitio paleontológico que acá opera, se encuentran, hace el reporte de, por ejemplo, cánidos que están basados en dientes, estos de la subfamilia de los borofáginos, así como reportes de gonfoterios y de caballos. Además hace reporte de camellos. Eso ahora en el hormiguero, este fue el sitio que descubrieron los estadounidenses que venían con la Universidad de California, y en eso se encuentran, por ejemplo, restos de tortugas. El único reporte que tenemos de Neocoerus en el país, no se ha vuelto a encontrar otro registro de este género. Reporta Eremotherium, incluso hace la corrección de las identificaciones que habían hecho anteriormente, porque anteriormente los habían clasificado como Megatherium. Ahora ellos corrigen y lo asignan al género Eremotherium. Y bueno, el reporte de Toxodontes, y este es uno de los dientes de caballos que ellos encontraron. Lastimosamente los materiales están en el exterior, no tenemos acceso en la colección nacional, aparte de este fragmento de tortuga. Y el otro trabajo, que fue centrado principalmente en la barranca del Sisimico, es muy importante para nosotros porque hace el reporte de 2 especies endémicas de perezosos medianos para El Salvador. Uno es el Meisonyx salvadorensis, que es el que ustedes pueden ver acá en el logo del Congreso, es esa mandíbula, y el otro es Megalonyx obtucidens. Y ahí ustedes pueden ver las 2 mandíbulas que se reportaron. Nosotros tenemos únicamente las réplicas, los originales se encuentran en el Museo de la Florida. Y bueno, todo este trabajo que se realizó en paleontología en esa época no pasó desapercibido, y se dio una de las cosas muy interesantes, que los correos nacionales de El Salvador deciden lanzar este grupo de estampillas dedicadas a los diferentes animales que habían sido descubiertos por los paleontólogos. Y al mismo tiempo el Ministerio de Educación
crea en 2 tomos que estaban dedicados a la historia ecológica y natural de El Salvador, y se le pidió a Steve Perrigo que colaborara en la parte de la paleontología de El Salvador, que es lo que ustedes pueden ver en este lado. Y cuando inicia la guerra civil en 1980, el trabajo en campo se vuelve muy difícil y peligroso. Esto hace que la paleontología se detenga un poco y no haya ningún trabajo, no se pueda ir a campo por las dificultades que habían. Incluso la mayoría de los sitios que se han encontrado, que se habían encontrado en esa época, se encontraban en la zona norte del país, que era la zona más conflictiva, que hacía incluso más difícil cualquier tipo de investigación. Y es hasta 1991 que se da la creación de Concultura a través de un decreto ejecutivo, que Concultura posteriormente pasaría a ser la Secretaría de Cultura en 2009 y hasta el año pasado el Ministerio de Cultura, que es de donde depende la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural y el Museo de Historia Natural. Y se crea en 1993 la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento, y por fin el patrimonio salvadoreño tiene una ley, un marco legal que lo protege, y ya no es tan fácil que científicos de otros lugares vinieran a llevarse nuestras riquezas. Y ahora ya estamos entrando un poco más a la actualidad. Después de Steve Perrigo, lo más importante que ha pasado en la paleontología fue el descubrimiento del Tomayate. El río Tomayate se encuentra en el departamento de San Salvador, en el municipio de Apopa. Está como a 12 kilómetros al norte de la capital. Y fue descubierto en 1999 por Teófilo Reyes, un habitante de la zona, quien en el 2000 llega al museo a mostrar lo que ha encontrado, y esto lleva en el 2001 a que se haga la primera excavación del sitio, y esto al final se termina haciendo en el sitio paleontológico más grande de la región centroamericana. Hasta la fecha se han hecho 4 excavaciones y se han rescatado más de 2000 materiales que incluyen registros de 20 especies de vertebrados distintos. Y esto también ha generado diferentes publicaciones. La primera publicación fue hecha por Carlos Cisneros. Juan Carlos Cisneros publicó en 2005, hizo el primer reporte de la fauna basándose en la excavación del 2001, la primera excavación. Posteriormente, en el 2007, luego de un derrumbe que deja expuesto unos materiales, se encuentra el primer registro de mamutus para El Salvador. También se publica en el 2008 en una revista alemana el primer registro para El Salvador de un oso de cara corta, un tremartino, muy interesante. Y en el 2009 se reporta por primera vez para El Salvador que hay presencia de la familia Pampateridae en El Salvador. Y aquí pueden ver un poco de las diferentes especies que han sido reportadas para el Tomayate. Tenemos caballos, tenemos camellos, venados, el diente del oso, que es un diente de leche, fragmentos de una maxila de un perro, cadera de un conejo, una mandíbula de un mastodonte, los pampatéridos, perezosos gigantes, cliptodontes, toxodontes, cocodrilos, tortugas y un ave. Luego, otro de los sitios importantes que hemos estado trabajando en los últimos años es el sitio paleontológico de Cerro del Dragón. Este está ubicado en el departamento de Chalatenango, municipio de Concepción Quezaltepeque, ubicado en el norte del país. Fue reportado por los lugareños en 1995 y reportado para la Secretaría, no, para Concultura todavía en aquel entonces, en el 2003. Y cuando se hizo la visita se descubrieron que era
rico en madera petrificada. Era un bosque que había quedado petrificado en la zona. En el 2013 se tuvo noticias de que los materiales estaban sufriendo daños, se llegó a hacer algunas investigaciones, algunos levantamientos fotográficos y que nos permitieron delimitar el afloramiento, y otros estudios estratigráficos para definir a qué miembro formacional estaba presente, y esto conllevó a darnos cuenta de la importancia del sitio y que era necesario que se declarara como bien cultural de la nación, cosa que sucedió en el 2016. Y en el sitio hay reportados aproximadamente 38 maderas que están en el terreno. Uno puede ir a verlas, hay maderas de 35 centímetros a una que alcanza casi los 7 metros de longitud. Están muy bien preservadas, tiene una alta concentración de cuarzo, hematita y minerales opacos, y en algunos puntos su preservación es tal que se pueden ver a simple vista los anillos de crecimiento. Y en el 2016 se reporta una especie endémica para el país, que es el Laurinoxylon charlatenangensis, que es este que ustedes están viendo acá, y fue publicado en una revista muy importante, y apoya a la presencia de bosques tropicales durante el Mioceno en El Salvador. Y aquí, por ejemplo, esta es una de las fotos que se le tomó a uno de las maderas que están en la zona, e incluso se pueden ver aquí los diferentes anillos. Y es increíble el nivel de preservación que tienen. Increíble. Bien, luego nos llegan a nosotros reportes de diferentes gonfoterios que han sido encontrados Curiosamente, este tipo de gonfoterios han sido encontrados todos en la zona oriental del país. En el 2009 nos mostraron este molar. Cuando fuimos a hacer una visita a la zona, nos permitió reencontrar el sitio que estuvo trabajando Steve Perrigo en la década de los 70, que nos dimos cuenta que él lo había asignado al municipio de Corinto, pero en realidad se encuentra en otro municipio, solo que la zona está en la zona limítrofe con el otro municipio. Y por eso ahora nosotros hemos decidido llamarlo el sitio paleontológico de Cantón Calavera. Y en el 2011, Daniel Aguilar y César Laurito de Costa Rica hacen el reporte de un gonfoterio hondurense para El Salvador. Y posteriormente, en el 2013, las autoridades municipales del municipio de Cesorio, en el departamento de San Miguel, al oriente del país, hacen el descubrimiento de fragmentos de mandíbula y de molares de un mastodonte, de un gonfoterio. Se excava en junio del 2013 y en excavación salen varios molares y fragmentos de mandíbula, así como fragmentos craneales. E incluso aquí hemos mostrado una imagen del molar que se encontró comparado con uno de los molares que presenta Steve Perrigo en su trabajo, y son casi irreconocibles, solo que uno es de otro lado, uno es, si mal no me equivoco, este es izquierdo y este es derecho, pero son idénticos. Y bueno, ahora, otro de los trabajos importantes que nosotros hemos estado trabajando es acerca de lo que Walter Hernández, un geólogo de El Salvador, llama el lago Lempa. Él publica en el 2005 un trabajo sobre el origen del río Lempa. Este río Lempa es el río más importante de El Salvador. Es el que divide la zona occidental de la zona oriental y es el que rige la vida de muchos salvadoreños. Y él decía que hace 5 millones de años se existían varios lagos en el país, uno de estos el lago Lempa, el otro el lago de Metapán, y que estos posteriormente dieron origen a lo que llegó a ser el río Lempa actual. Pero decía que había muchos sedimentos lagunares con un alto potencial fosilífero, pero nunca se habían encontrado fósiles en la zona. Pues resulta que nosotros sí hemos encontrado esos fósiles. Por ejemplo, en el 2008, en una inspección que se hizo a una lotificación en el municipio del Paraíso, en el departamento de Chalatenango, se encuentran sedimentos
que han sido identificados como lutitas. Se hizo una excavación en el 2012 y hemos podido determinar la presencia de peces y de hasta 6 familias de plantas. Que ustedes pueden ver aquí, no se nota muy bien por la luz, pero aquí se ven unas vainas. Este es el esqueleto del pez que se ha encontrado. También saliendo de una inspección a una notificación de uso social, se encuentra el sitio paleontológico de San Francisco Lempa, ubicado en el municipio de San Francisco Lempa, departamento de Chalatenango. Y lo mismo, se encuentran sedimentos de origen lagunar, en donde se han reportado hasta 7 familias distintas de plantas. Y ustedes pueden ver aquí las diferentes, cómo es que se preservan las diferentes improntas de plantas y de las diferentes familias. Y esto, durante los años que nosotros hemos estado haciendo trabajos, hemos terminado descubriendo alrededor de 5 sitios que rodean lo que sería el lago Lempa. La mayoría están ubicados en el municipio del Paraíso, pero tenemos el de San Francisco Lempa. Y todavía queda muchas zonas que no han sido trabajadas. Incluso el año pasado se descubrió un nuevo sitio que está justo en esta zona de acá, se conoce como el sitio paleontológico Las Aradas, y todavía no se ha hecho ninguna investigación en él. Otro de los sitios que se han trabajado recientemente es el sitio paleontológico de Ciudad Obrera. Este se encuentra aproximadamente a 200 metros de donde se encuentra el yacimiento fosilífero del río Tomayate, solo que está en diferente miembro formacional y es un poco más reciente. Y aparte hemos reportado restos de caballos, de mastodón, de gonfoterios, tortugas, y el único reporte que tenemos nosotros de dientes de sable. Resulta ser que se encontró un diente de leche de una cría. Y eso sí ya es algo más personal, y ese sitio, por ejemplo, para mí tiene mucho significado porque fue el lugar donde conocí a mi esposa. Y bien, otro de los sitios que hemos estado trabajando fue este que se conoce como Vado Ancho Sur, ubicado en el municipio de Carolina. Y este fue el que estuvieron trabajando Roy y Andrews en 1951 y que reportaron calizas de agua dulce. Nosotros haciendo una inspección de un proyecto que se iba a hacer de una represa, encontramos este sitio y lo hemos estado trabajando, y entre los hallazgos hemos encontrado hojas, maderas, moluscos de estas especies y el resto del esqueleto de un anuro, que todavía se está trabajando y se está identificando. Que ustedes aquí lo pueden ver, cómo ha aparecido en la caliza el esqueleto parcial, y todavía estamos en el proceso de extracción de la roca para su estudio. Aquí están algunos de los ejemplos de los diferentes gasterópodos que se han encontrado. Y ya terminando, las últimas investigaciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, está el catálogo de fósiles de El Salvador. Fue publicado en el 2014 y es un trabajo de divulgación que se puede conseguir en las librerías de la Dirección de Publicaciones e Impresos, y era para dar a conocer al país la riqueza de fósiles que teníamos. Otro de los sitios que se ha estado trabajando también ha salido de una inspección de un proyecto que se iba a realizar, es el sitio paleontológico La Gallina, y lo importante de este que es donde se hacen los primeros registros de algas fósiles para el país. También se hizo un trabajo sobre el proyecto del Parque Eólico de Metapán en la zona occidental del país, y se hacen los reportes por primera vez para el país de equinodermos y corales. Hace unos meses también se estuvo trabajando en otro proyecto eólico, y lo importante de ahí que hemos encontrado muchos más
materiales de amonitas que han casi triplicado lo que se tenía en la colección de paleontología actualmente. Y otro de los sitios, también en Apopa, en el mismo municipio y muy cerca de donde se descubrió el yacimiento del sitio Tomayate, encontramos otro sitio donde se preservan hojas que han quedado sepultadas por un flujo volcánico. Y el resultado de todos los trabajos y todas las investigaciones que nosotros hemos hecho es este mapa. Este mapa es el resultado incluso de las diferentes inspecciones que, como la sección de paleontología del Museo de Historia Natural de El Salvador, estamos obligados por ley a realizar. Por ejemplo, todo proyecto nuevo de construcción que se vaya a hacer, ya sea parcelación, notificación o cualquier tipo de construcción, nosotros estamos obligados a ir a revisar los terrenos para determinar si se vería afectado o no el patrimonio cultural, en este caso el patrimonio paleontológico, lo que ha llevado a que en los últimos años, haciendo ese tipo de inspecciones, hemos encontrado 19 sitios nuevos, lo que lleva al total de sitios paleontológicos para el país a un total de 49. Y ustedes pueden ver aquí, todos estos puntos rojos son los diferentes sitios que hemos encontrado, con estas manchas más grandes, que son las zonas que hemos llamado zonas de interés paleontológico, que es las zonas que tienen mucho mayor potencial de presentar fósiles. Y bueno, muchas gracias y no sé si tendrán algunas preguntas. Creo que no. No sé si habrá un micrófono. Ya lo traen. Aquí está el micrófono. Bueno, era algo muy sencillo. Yo solo quería saber cuáles eran las rocas más antiguas que han encontrado aquí en El Salvador. Las rocas más antiguas que tenemos reportadas para El Salvador están en la zona de Metapán, asignables a las formaciones que se conocen como los estratos de Metapán, pero está la formación Valle de Ángeles, Todos los Santos, y están ubicadas en la zona de Metapán y tienen aproximadamente una edad de Jurásico-Cretácico. No, Paleozoico no hemos encontrado acá, no hay rocas tan antiguas en el país. Doctor, los felicitamos por todo el trabajo que están haciendo. Soy Blanca Buitrón, nos hemos comunicado por mail. Sí. Que bueno, están avanzando mucho. Y tienen ustedes sedimentos lacustres con Planorbis, ¿no? Con la familia Planorbide, que bueno, nos indican caracoles de sedimentos lacustres. Y además plantas, me imagino que en travertino, en fin, no sé, no se miraba muy bien. Pero también le quería yo preguntar, habló usted de equinodermos. ¿Qué tipo de equinodermos? ¿Erizos, estrellas? Se han encontrado erizos principalmente, y en esta última trabajo que se estuvo haciendo en noviembre del año pasado, se encontró una estrella de mar. Ah, qué fantástico, son escasas las estrellas. Sí, entonces... La edad me imagino que es cretácico por ahí, sí, o está... ya paleógeno, neógeno, no sé. Es cretácico, cenomaniano. Cretácico. Ah, pues felicidades. Yo me dedico a ese grupo, por eso me llama mucho la atención. Ok. Gracias. Bueno. Buenas noches, gracias. ¿Alguien más?
Muchas gracias entonces.